Buenos días, Lady. Para la clase de estadística del día de hoy vamos a ver tipo de frecuencias. En la clase anterior de estadística vimos la distribución de frecuencias, ¿cierto? Que la frecuencia básicamente era la cantidad de veces que un dato se repetía dentro de un proceso estadístico. Entonces hoy vamos a ver los tipos de frecuencias que podemos manejar. Entonces te recuerdo que el siguiente video debe estar consignado en tu cuaderno de estadística, iniciando con la fecha del día de hoy. Hoy es 21 de mayo del 2020 y el propósito para la clase del día de hoy es realizar y clasificar datos según el tipo de frecuencia estadística. ¿Listos? Entonces, para el ejemplo que vamos a manejar el día de hoy, tenemos que se quiere averiguar el salario promedio de los vendedores ambulantes de la capital. Para saberlo, se entrevistaron a 100 personas dedicadas a esta actividad. Y la primera pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la población y cuál es la muestra? Entonces, como recordarás, la población son todos los salarios de los vendedores ambulantes a nivel de Bogotá, ¿cierto? Que es la población que vamos a estudiar. Y la muestra es una pequeña parte de esa población. Entonces, en nuestro caso, la muestra son los 100 salarios de las personas que encuestamos. ¿Listos? Ya teniendo claro cuál es la población y cuál es la muestra, vamos a mirar la siguiente cuestión. ¿Listos? Entonces, para nosotros poder analizar la información recolectada, sería muy complicado hacer un listado con el salario de cada uno de los vendedores, ¿cierto? En total tendríamos que hacer un listado con el salario de los 100 vendedores. Es por esto que es necesario resumir esta información por grupos, donde es posible que se pierda exactitud, ¿cierto? Porque al reunir todos estos datos en grupos, no sabemos a ciencia cierta si el dato que estamos obteniendo es correcto o no, listos. Pero el uso de este tipo de herramientas estadísticas nos facilita el manejo de los datos y nos da un valor aproximado de la realidad. Entonces acá tenemos nuestra tabla, ¿listos? Entonces los valores que nosotros anotamos en la columna número de vendedores indican el número de personas que hacen parte de cada una de las categorías mostradas en la columna de salarios, ¿cierto? Entonces, como podernos darnos cuenta, tenemos que, en este caso, en un ejemplo, tenemos que 9 vendedores, ¿cierto? Ganan entre 200 y 299.000 pesos. Siguiendo la línea, tenemos que 10 vendedores ganan entre 300 y 399.000 pesos, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, como te puedes dar cuenta, es mucho más fácil a través de ciertos valores o ciertos rangos, como lo clasificamos acá por rangos de salarios, ¿cierto? Evaluar la cantidad de personas que ganan ese salario, ¿cierto? Sería mucho más complicado tener un listado con 100 personas y en cada fila identificar el salario que gana esa persona. Entonces, por lo tanto, nosotros lo acoplamos, ¿listos? O lo juntamos, perdón la palabra, en rangos para hacer mucho más fácil el proceso. ¿Listos? Entonces, como recordarás, esta es la frecuencia absoluta, ¿cierto? Este tipo de datos que tenemos acá, es la frecuencia absoluta. ¿Listos? ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de datos que hay en cada intervalo y se denota con la letra F. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos observar que en la columna salarios se puede tomar cualquier valor entre 200, ¿cierto? Y 800.000 pesos o 799.000 pesos. ¿Listos? Entonces, para nosotros poder facilitar el manejo de datos de cada columna, formamos algunas categorías. Es decir, que distribuimos el salario en partes iguales, ¿cierto? Como te puedes dar cuenta,
distribuimos los salarios entre 200.000 pesos y 799.000 pesos en partes iguales de 100.000 pesos, ¿cierto? La diferencia entre cada salario es de 100.000 pesos. De esa manera simplificamos el proceso y juntamos las frecuencias absolutas con el fin de poder evaluar de una manera más correcta. ¿Listos? Estos intervalos que te acabo de resaltar acá, estos intervalos que te acabo de resaltar acá, te los voy a resaltar en azul, los conocemos en estadística como intervalos o clases. ¿Listos? Y es el número de categorías en que se divide cada variable. Entonces también los llamamos clases. Ahora vamos a ver el concepto de amplitud, ya teniendo claro lo que es la frecuencia absoluta y lo que es un intervalo. Vamos a ver lo que es la amplitud. Básicamente la amplitud es la diferencia entre dos límites inferiores o dos límites superiores de dos intervalos consecutivos. Entonces, como te puedes dar cuenta acá, para nosotros hallar los límites entre un intervalo y otro, ¿cierto? En nuestro ejemplo, tomamos el límite inferior de un dato, ¿cierto? El dato que es más alto, acá lo tenemos, 300, ¿cierto? Y se lo restamos al límite superior, perdón, inmediatamente anterior. Entonces, al tener 300 menos 200 nos da 100, ¿cierto? Al igual podemos evaluarlo con todos los datos. Por ejemplo, acá tenemos el límite superior del rango 4 o de la clase 4. ¿Por qué 4? 1, 2, 3, 4, etc. ¿Listos? Entonces cogemos el límite superior con el límite inferior del dato inmediatamente anterior. Entonces, al nosotros restar el límite inferior, ¿cierto? Con el límite el límite superior con el límite inferior inmediatamente anterior, nos da la amplitud, que es 100. Si tú te das cuenta, en cada uno de los rangos o de las clases siempre nos va a dar 100. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Que cada amplitud tiene un tamaño igual a 100. Ahora vamos a ver qué es la marca de clase. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo y es el valor más representativo de cada uno de ellos. ¿Por qué es el valor más representativo de cada uno de ellos? Porque a través de este valor nosotros podemos identificar un promedio, en este caso, del sueldo que gana un vendedor ambulante que esté incluido en ese rango. Vamos a ver. Entonces, para nosotros poder hallar la marca de clase, perdóname acá me quedó mal, acá es marca de clase. ¿Listos? Para nosotros poder hallar la marca de clase, tomamos el límite inferior del rango más alto, en este caso el rango 2, ¿cierto? Más el límite inferior del rango inmediatamente anterior sobre 2, ¿cierto? Entonces, al sumar 300 con 200 nos da 500, y 500 dividido en 2 nos da 250, ¿cierto? Si seguimos hallando marcas de clase, entonces tomamos el límite acá tomamos el límite, perdóname que acá me equivoqué. Acá tomamos este límite, ¿listos? El límite inferior del rango 4 o de la clase 4, del intervalo 4. Acá es 500, bueno. ¿Listos? Más el límite inferior de la clase 3, ¿cierto? Que es 400, y si lo dividimos en 2 nos da 450. ¿Listos? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se hace acá? Se halla el promedio entre este y este, luego entre este y este, y así sucesivamente. ¿Listos?
Entonces acá tenemos la tabla que nos tiene que dar, ¿cierto? Entonces las marcas de clase, como te puedes dar cuenta, es la mitad entre este número y este número, ¿cierto? La mitad entre 200 y 300 es 250, ¿cierto? Entre 400 y 300 es 350. Entre 500 y 400 es 450. Entre 600 y 500 es 550. Entre 700 y 600 es 650. Y entre 800, que nos debería aparecer acá, ¿cierto? Y 700 es 750. Y la amplitud, recuerda que es la diferencia entre este intervalo, el intervalo inferior en este punto y en este punto, que siempre nos va a dar, en este ejemplo nos va a dar 100, ¿listos? Esta es la clase, ¿cierto? La marca de la clase, que es el promedio, ¿verdad? Y por último tenemos la amplitud, que es la diferencia que hay entre cada clase. Ahora vamos a ver los tipos de frecuencias. En las frecuencias estadísticas hay tres tipos de frecuencias. La primera frecuencia es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada la obtenemos sumando la frecuencia absoluta con la frecuencia inmediatamente anterior. ¿Listos? Y la última frecuencia que nosotros hallemos es el totalidad de los casos que estamos estudiando, ¿cierto? En nuestro caso teníamos que la cantidad de personas encuestadas iban a ser 100, ¿cierto? Por lo tanto, siguiendo esta regla, tenemos que, si logramos hallar la frecuencia acumulada de manera correcta, el último dato que nos debe dar es 100. ¿Listos? Entonces acá yo tengo mi tabla. Y nosotros en la primera tabla que teníamos estos datos, ¿cierto? Como te puedes dar cuenta, acá cambiamos los salarios los rangos de los salarios y los colocamos como marcas de clase, ¿cierto? Entonces siempre tienes que colocar aquí la marca de clase. ¿Listos? Y la frecuencia acumulada, ¿cómo la hallamos? Sumando esta frecuencia con la frecuencia inmediatamente anterior. En este caso, como te puedes dar cuenta, como no hay frecuencia inmediatamente anterior, pues lo sumas con 0, ¿cierto? Entonces 9 más 0, 9, ¿cierto? Luego sumas esta frecuencia con la frecuencia inmediatamente anterior, que ¿cuál es? Es 9, ¿cierto? 10 más 9, 19. ¿Listos? Sigues de la misma manera. Sumas la tercera frecuencia con la frecuencia inmediatamente anterior. ¿Listos? En este caso tomas esto. Entonces 31 más 19 nos da 50, ¿cierto? Si continuamos, entonces por ejemplo, tenemos que sumar esta frecuencia, ¿cierto? Con la inmediatamente anterior, que ¿cuál es? Es entonces, para hallar nosotros la frecuencia acumulada, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar la frecuencia, en este caso, iniciamos con la frecuencia acumulada, perdón, con la frecuencia absoluta, ¿cierto? Más la frecuencia acumulada inmediatamente anterior. Como te puedes dar cuenta, la inmediatamente anterior no existe, entonces sumamos 9 más 0, ¿cierto? Y eso nos da 9, que es este resultado que está acá. ¿Listos? Continuando, sumamos la frecuencia absoluta con la frecuencia acumulada inmediatamente anterior. Si las sumas, 10 más 9 te da 19, ¿cierto? Y esa la colocas acá. Continúas la frecuencia absoluta con la frecuencia acumulada inmediatamente anterior. Al sumar 31 más 19 nos da 50, ¿cierto? Y esa la colocas acá.
Si continúas, por ejemplo, sumas la frecuencia acumulada con la frecuencia absoluta inmediatamente anterior, entonces sumarías 22, ¿cierto? Más 50, ¿verdad? Y eso te da 72, como puedes ver acá, ¿cierto? Y así, entonces, frecuencia acumulada, perdón, frecuencia absoluta con la frecuencia acumulada inmediatamente anterior. Y como decía en el enunciado, nos tiene que dar el total de personas encuestadas en la última frecuencia acumulada. Como te das cuenta, nos dio 100, ¿cierto? Y el ejercicio nos decía que estábamos evaluando a 100 personas. Por lo tanto, está bien planteada la frecuencia acumulada. Una segunda frecuencia es la frecuencia relativa. Esta frecuencia la obtenemos dividiendo cada frecuencia absoluta por el número total de datos. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar esta frecuencia relativa? Entonces, tú coges la frecuencia acumulada, perdón, la frecuencia absoluta, listos, de cada valor. En este caso coges este valor y lo divides en 100. Y el resultado lo expresas en porcentaje. Coges el segundo valor, lo divides en 100 y el resultado lo expresas en porcentaje. ¿Listos? Y así con cada uno. Entonces te voy a explicar para qué se usa este tipo de frecuencias. Este tipo de frecuencias se usan para dar un dato estadístico a través de porcentaje de las personas que se están evaluando. Por ejemplo, si a ti te preguntaran que cuánto es el porcentaje de las personas que ganan en promedio 450.000 pesos, entonces tú vas a decir el 31% de las personas encuestadas gana en promedio 450.000 pesos, ¿cierto? Si te llegaran a preguntar cuál es el porcentaje de personas encuestadas que ganan 750.000 pesos en promedio, entonces tú vas a decir el 12% de las personas encuestadas ganan en promedio 750.000 pesos, ¿cierto? Se me olvidaba explicarte en el ejemplo anterior de la frecuencia acumulada cómo lo evaluamos. Por ejemplo, si a ti te preguntan que cuánto es el total de personas que ganan menos de 550.000 pesos, pues tú te vas a tu tabla de frecuencia acumuladas, miras el número 550.000 pesos, ¿cierto? Y observas este numerito de la frecuencia acumulada y puedes contestar. 72 personas ganan menos de 550.000 pesos, ¿cierto? Si te llegaran a preguntar cuál es el total de personas que gana menos de 650.000 pesos, entonces vas a la tabla, buscas el valor en pesos, ¿cierto? Te diriges a la frecuencia acumulada y puedes contestar diciendo que 88 personas ganan menos de 650.000 pesos. ¿Listos? La frecuencia acumulada la usamos para eso, para poder deducir o decir en un dato estadístico cuánto es el total de personas que están por debajo de ese rango, es decir, cuál es el total de personas que ganan determinado monto de plata, ¿cierto? En este ejemplo, en la frecuencia relativa podemos expresar los porcentajes como lo vimos anteriormente, ¿cierto? Y por último tenemos la frecuencia relativa acumulada. Esta frecuencia relativa acumulada se obtiene sumando cada una de las frecuencias relativas con todas las anteriores. Entonces, ¿cómo podemos obtener esta frecuencia relativa? Estos datos no los tienes aún, ¿cierto? Vas a hallar la frecuencia relativa. ¿Cómo se halla? Igual que la frecuencia acumulada. Entonces, coges la primera frecuencia relativa, listos, y se la sumas a la frecuencia relativa acumulada, acá es acumulada, perdón, inmediatamente anterior. Como no existe, entonces se lo sumas a 0, ¿cierto? Y 9 más 0 nos das 9. Ese resultado lo colocas acá. Seguimos.
el siguiente valor de la frecuencia relativa se lo sumas al anterior de la frecuencia relativa acumulada. Entonces al sumar 10 más 9 te da 19, ¿cierto? Y ese dato lo colocas acá. Continuando, le sumas la frecuencia relativa junto con la frecuencia relativa acumulada inmediatamente anterior. Al sumar 31 más 19 te da 50 y ese resultado lo vas a colocar acá. Y así sucesivamente, ¿listos? Entonces, por ejemplo, sumas la frecuencia relativa, que es 22, ¿cierto? Más la frecuencia relativa acumulada inmediatamente anterior, que es 72%. Y ese resultado, 50, perdón, sí. La frecuencia relativa inmediatamente anterior. Perdóname ahí. Volvemos a retomar. Entonces, sumas la frecuencia relativa con la frecuencia acumulada inmediatamente anterior, que es 50, ¿cierto? Y 50 más 22 te da 72 y la colocas acá. Y así sucesivamente. Al igual que en la frecuencia acumulada, puedes darte cuenta que el ejercicio está bien planteado siempre y cuando siempre te dé 100%, ¿listos? En este caso siempre te va a dar 100%. ¿Para qué se usa la frecuencia relativa acumulada? Al igual que la frecuencia relativa, nos permite expresar a través de datos estadísticos la cantidad de personas que están bajo ese rango. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si a ti te preguntan que expreses en porcentaje la cantidad de personas que ganan 650.000 pesos o menos, entonces te vas al valor 650 y te vas al porcentaje de frecuencia acumulada. Acá es acumulada, bueno, frecuencia relativa acumulada. Entonces puedes contestar que el 88% de las personas encuestadas ganan 650.000 pesos o menos. O por ejemplo, si te llegan a preguntar cuántas de las personas encuestadas ganan menos de 250.000 pesos y que lo expreses en porcentaje, entonces te vas al valor de 250, buscas tu frecuencia relativa, ¿cierto? Y puedes contestar que el 9% de las personas encuestadas ganan en promedio 250.000 pesos o menos. No siendo más, te voy a dejar un ejercicio muy similar al que acabamos de hacer y lo resuelves en tu casa. Muchas gracias.